el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así dice este versículo. Este versículo resume, este versículo es maravilloso. Resume qué es el Evangelio, cuál es la voluntad de Dios. Y muestra, en este versículo se puede ver la voluntad de Dios, qué relación tiene con el Evangelio. El Evangelio, para quienes no sepan, es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué dice este versículo? ¿Qué relación tiene la voluntad de Dios con el Evangelio? Cuando miramos este versículo, dice, habla que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cuando vamos a hablar del Evangelio, tenemos que hablar de nuestros pecados. ¿Qué hizo Jesús con nuestros pecados? Si vamos a mencionar la palabra Evangelio, tenemos que decir qué fue lo que Jesús hizo con nuestros pecados. Aquí dice, Él se dio a sí mismo. ¿Por qué Jesús se entregó? Porque Jesús, cuando le preguntaron, si no sabes que puedo liberarte, puedo así matarte, Jesús qué dijo, ustedes no me quitan la vida, yo la pongo de mí mismo. Jesús pone la vida de sí mismo. Jesús puso su vida en propiciación por nuestros pecados. Aquí como lo dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Aquí está nombrando el Evangelio. Este es el Evangelio, con otras palabras, pero está nombrando el Evangelio. Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de Dios era que Jesús se diera a sí mismo por nuestros pecados. Según lo que dice este versículo, sí. Hay otro versículo que explica cuál es la voluntad de Dios. Está en Juan capítulo 6, versículo 40. Ahí dice cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Pero ¿qué es eso de ver al Hijo? ¿Acaso se refiere mirar un crucifijo? Nosotros sabemos que hay congregaciones donde tienen crucifijos. Tienen así como una cruz gigante y una estatua que representa supuestamente a nuestro Señor Jesucristo. Así. Entonces cuando vemos, nosotros tenemos esa idea, desde niños nos han llevado a diferentes lugares donde vemos esa representación gráfica, como una estatua gigante. Bueno, a veces hay estatuas pequeñas, hay personas que tienen esa estatua pequeñita, pequeñita y la cargan en un collar, tienen un crucifijo, también ese crucifijo supuestamente nuestro Señor Jesucristo ahí. Pero Jesús se quedó ahí en la cruz, no. Las personas piensan que mirar a Cristo es eso, mirar como mirar físicamente, así como Nicodemo pensaba que nacer de nuevo era nacer físicamente, como le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿puede acaso el hombre hacerse pequeño y volverse a meter en el bien? No, porque nosotros tenemos la idea de nacer como lo que conocemos, nacer físicamente. Pero no, no se refiere a nacer físicamente. En ese caso también cuando dice, mirad a mí, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Juan 6:40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Ah, ¿es necesario ver al Hijo? ¿Pero se refiere físicamente? No, por eso es que las personas han hecho crucifijos, porque se imaginan que ver a Jesús es ver algo físico, ver algo que el ser humano pueda entender. Entonces la representación más universal que se hizo es cuando fue crucificado. Pero Él no se quedó ahí. Él fue bajado de la cruz. El mismo día que lo crucificaron, ese mismo día lo bajaron de la cruz. Y cuando lo bajaron, estaba muerto. Lo bajaron muerto. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Esto que estoy diciendo ya un poquito más completo, más ampliamente, nuestro Señor Jesucristo se quedó crucificado o resucitó. Para algunas personas, al ver un crucifijo, para algunas personas sí se quedó crucificado. Para algunas personas es así. Hay niños que ustedes le preguntan sobre Jesús y el niño ¿qué idea tiene? Únicamente la imagen que tiene de verle crucificado. Pero eso no es ver a Jesús. Cuando la Biblia dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, ¿significa mirar físicamente un crucifijo? No, ese versículo que hemos leído el día de hoy lo aclara. Aquí dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Con otras palabras. En Juan 6:40 dice la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Así dice, ver al Hijo. Pero aquí aclara qué es verle. Dice el principio de este versículo. Dice el versículo 4 de Gálatas 1. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué dice al final de este versículo? En el mismo versículo 4.
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida. ¿Qué es verle? Jesús, ¿qué dice acá al principio de este mismo versículo? Sin salirnos de ese versículo, ahí está todo. Ahí dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos. Cuando dice conoceré la verdad y la verdad os hará libres, ¿de qué teníamos que ser libres? Muchas personas no saben, aún personas que tienen títulos grandes, doctorado en teología. Hay personas que han hecho así un doctorado en teología, pero curiosamente, cuando le preguntamos, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Ah, sí, eso está en Juan 8:32, se lo sabe. Ah, bueno, ¿de qué es que tenemos que ser libres? ¿De qué teníamos que ser libres? Ahí hay vacíos. Si estudiaron teología, si tienen un cartón que dice doctor en teología, ¿no sabe de qué tenemos que ser libres? Aquí dice, aquí dice, el versículo 4 encierra, el versículo 4 de Gálatas 1 encierra todo. Encierra qué es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, qué relación tiene con el Evangelio, y el Evangelio qué es el perdón de nuestros pecados. Aquí está todo encerrado, aquí dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Ah, o sea, nosotros éramos esclavos del pecado. Sí, eso está, este versículo lo contiene todo, el versículo más que más comprime todo es Gálatas 1:4. Aquí lo dice, aquí lo dice nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué fue a la cruz? ¿Por qué murió? ¿Por qué él tuvo que ser azotado? ¿Por qué le destrozaron la espalda? ¿Por qué la corona de espinas? ¿Por qué lo mataron de esa manera tan horrible? La manera más horrible para una persona morir era de esa manera. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo con tanto dolor, con tanta aflicción tuvo que morir? Por nuestros pecados. Aquí lo dicen. Cuando las personas dicen que son pecadoras, ¿qué es lo que están menospreciando? La obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice la voluntad de Dios, muchas personas conocen versículos con la palabra la voluntad de Dios, con esa expresión, la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando les decimos Dios no oye a los pecadores, hay personas que mirando ese versículo, ay, pero aquí dice que si alguno hace su voluntad, que si alguno hace la voluntad de Dios, ese, ¿y sabes cuál es la voluntad? Y empiezan a decir cosas hermosas, pues que nosotros lo amemos, que nosotros lo adoremos, y empiezan a decir un poco de cosas que no tienen relación con lo que está escrito en la Biblia. Aquí dice cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Qué es ver al Hijo? ¿Ver un crucifijo? No, este versículo de Gálatas 1:4 aclara cuál es la voluntad. La voluntad. Al final del versículo 4 dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí dice cuál es la voluntad. La voluntad de Dios era que Jesús se diera a sí mismo por nuestros pecados. Es maravilloso este versículo, ¿no? Porque lo encierra todo. Jesús se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados. Por eso fue que Jesús murió. Por eso fue a la cruz. Por nuestros pecados. Lo dice este versículo. Ya sabes qué es ver a Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo. ¿Qué es ver al Hijo? Poder creer la obra que Él hizo. Que Él murió por nuestros pecados. Si tú logras creer que Él murió por nuestros pecados, estás haciendo la voluntad del Padre. ¿No sabías que esa era la voluntad? Hoy te lo hemos explicado. Esa es la voluntad del Padre. Que el Hijo se diera por nuestros pecados. Lo dice Gálatas capítulo 1 versículo 4. Esa es la voluntad de Dios. Que Jesús se diera por nuestros pecados. Y Jesús lo hizo. Jesús fue obediente. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos citando otros versículos que están en la Biblia. Sé que este tema no se suele enseñar en las que conocemos como iglesias. Nos han enseñado que somos pecadores, todos somos pecadores. Nos enseñan muchas cosas lindas, nos hacen cantar canciones lindas, lloramos, levantamos los brazos y sentimos emociones y sentimos cosas que son temporales. Ya el otro día no vamos a estar sintiendo eso, a menos que tengamos musiquita de fondo sonando a toda hora, pero nos hacen sentir cosas, pero nunca nos explican lo que hoy hemos explicado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios era el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo muriera por nuestros pecados. Si tú meditas sobre este versículo, léelo, Gálatas 1:4. Si tú lo lees y lo lees, sí, pues ese es el Evangelio, esa es la voluntad de Dios. Te aconsejo que este versículo lo leas junto con 1 Corintios 15:3, donde el apóstol Pablo explica cuál es la voluntad, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la voluntad de Dios, que Cristo muriera por nuestros pecados y que todo aquel que crea
Eso, tan sencillo, esa persona es salva. No porque tú hagas una oración diciendo, te acepto. No, 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 no. La única forma de que tú pases de muerte a vida es que hagas la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo. ¿Qué es ver al Hijo? Ver la obra que Él vino a hacer. Él vino a morir por nuestros pecados. Ya se nos acabó el tiempo. Espero que meditando sobre estos 10 minutos que hemos compartido Gálatas 1:4 puedas darte cuenta si has creído verdaderamente en Cristo de la Biblia o si habías creído en otro Cristo, uno que te había dejado en tus pecados. No creas en el Cristo de tu imaginación. El Cristo de tu imaginación, de la imaginación de nosotros, nos dejó en el pecado. Pero el Cristo de la Biblia murió por nuestros pecados. Espero que puedas creer en el Cristo de la Biblia, no en el Cristo de nuestra imaginación. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por permitirnos considerar este versículo tan maravilloso, Gálatas 1:4. Ahí aparece resumido todo, aparece resumida qué es la voluntad de Dios, qué relación tiene la voluntad de Dios con lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús fue entregarse a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. ¿De qué nos libró? De nuestros pecados. Todo aparece condensado en este versículo. Permite que las personas meditando sobre esta corta predicación de 10 minutos puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y aquí hemos explicado cuál es la voluntad. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo que hemos explicado el día de hoy. Nos vemos mañana, esta noche, nos vemos esta noche. Esta noche está la hermana Graciela por el otro perfil. No, por este mismo perfil. Sí, por este mismo perfil. Esta noche, en este mismo perfil, acá esta noche tenemos en vivo con la hermana Graciela. A las 9 de la noche, hora de Colombia, hora de Ecuador. Va a haber una hermana predicando. Hay espacio para las hermanas. Si quieren hacerme preguntas, ahí aparece, Carolina acaba de escribir, de qué manera me pueden hacer preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿Les surgió alguna pregunta a medida que estaban escuchando el en vivo? Hagan lo que Carolina les escribió ahí y me pueden hacer preguntas directamente. Me mandan audios y yo escucho y les contesto, les mando el video que sea necesario. Hagan preguntas. Si tienen preguntas, ya saben cómo, están los medios, está todo para que las hagan. Hágase todo decentemente y con orden. Hay tiempo para hacer preguntas. El tiempo no era mientras estábamos dando la explicación. Ahora sí, ¿quieren hacer preguntas? Ahí tienen, no hay excusa. Si querían verdaderamente hacer preguntas, ahí está cómo las pueden hacer. Nos vemos esta noche a las 9 de la noche. La hermana Graciela va a estar compartiendo. Chao.